Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos aquí en Conversando desde casa, como todos los viernes a las 5:30. Hoy tenemos un tema muy especial y nos acompaña Claudia Rodríguez y Viviana Segura desde Colombia, con un tema que realmente nos abarca a todos, padres, hermanos, abuelos, tíos. Y bueno, primero antes de comenzar queremos preguntarles a ellas que se presenten y que nos digan cómo fue que llegaron a profundizar en este tema que vamos a tocar hoy. Claudia, si quieres tú saludar y comenzar. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues es un placer estar acá. Eh, Nosotras empezamos a hacer un seminario y nos hemos dado cuenta que el mundo está inventando miles de mentiras con respecto a cosas que son de la naturaleza y que no tienen lugar a discusión. Y eso está haciendo que la gente se desvíe. Entonces, parte de nuestro estudio nos generó la responsabilidad de ir más allá e investigar qué es lo que está pasando con esa ideología de género, qué está pasando, perdón, qué está pasando con qué es lo que quieren hacer con los niños, qué quieren hacer pues con todos los seres humanos, qué pretende esa ideología de género. Y pues haciendo ese análisis nos dimos cuenta que somos responsables ante el Señor y pues ante el mundo, de empezar a alertar para que las cosas que pretenden hacer no pasen. Entonces es una necesidad que tenemos contar lo que hemos investigado, lo que sabemos que está pasando y cómo hacer para cambiarlo, o sea, para no permitir que las cosas que como a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, que eso siga pasando, y cuál es nuestro papel como creyentes para lograr hacer un cambio en esta sociedad y que no vengan a acabar con nosotros y con nuestros niños. Básicamente es eso. Perfecto. Vivi, adelante. Bueno, muchas gracias por esta participación que nos dan. Realmente el tema de la ideología de género fue un tema que fue llegando porque ahorita hay toda una batalla cultural en donde mucha gente, creyente y no creyente, de la academia y por fuera de ella, ha cuestionado estas nuevas tendencias que están, pues, no solamente de moda, porque sería poquito decirlo, sino que están ya imperando. Entonces, eh, escuchar a tanta gente que se ha puesto a estudiar el tema ha sido muy interesante, escuchar a creyentes también, pero sobre todo escuchar esa voz que todavía no se ha terminado de conformar, y es la voz de la iglesia. ¿Qué debe la iglesia asumir frente a un tema como la identidad de género? ¿Qué tenemos los creyentes que tener clarísimo en nuestras posiciones frente a todo lo que la sociedad nos está diciendo con respecto al lobby LGTBIQ, a las transiciones de género y a toda una serie de situaciones sociales que están ocurriendo? Entonces, estas inquietudes nos llevaron a que empezáramos a trabajar un poquito más en el tema. Entonces, ese es grosso modo. Bueno, la verdad les damos las gracias por compartir este tiempo. Realmente yo creo que hay mucho desconocimiento sobre el tema y que es un tema realmente importante, ¿no? Una palabra que se me venía mientras estábamos conversando era que el Señor dice en Oseas 4:6, ¿no? Que mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Y yo creo que es algo que sucede constantemente en las iglesias y en las familias, y realmente creo que es un día especial donde vamos a poder aprender algo que realmente no conocemos, pero que está sucediendo, ¿no? Y para ello, bueno, hoy vamos a tener la gran oportunidad de que nos presenten sobre este tema, y vamos a partir entonces con unas preguntas que Pauli va a hacer. Sí, bueno, es por eso que también en este tiempo, conversando desde casa, hoy viernes, eh, se planteó este tema, como bien ustedes hablaron, que como padres, nosotros somos padres, trabajamos con niños también, es un tema que inquieta, pero también está muy por debajo, ¿no? Está bien como el murmullo, ¿no? No es algo que se ha escuchado. Y es por eso que en este tiempo queremos tocar este tema como ministerio también. Y es por eso que quería comenzar preguntándote, Vivi, ¿qué es lo que es una ideología?
Bueno, esa pregunta es interesante porque realmente es algo muy sencillo y muy real en nuestras vidas. La ideología no la vemos en concreto, pero la tenemos dentro de nosotros porque son esas ideas que nosotros consideramos como verdaderas y que caracterizan y dan identidad. Entonces, por eso, por ejemplo, se habla de religiones, de partidos de fútbol, de equipos de fútbol, perdón. Hay unas características de grupos por edades, entonces hay una ideología juvenil, hay una ideología de la etapa madura. La ideología también nos permite considerar unas verdades con respecto a lo que es la clase social, al concepto de nación. Y la ideología entonces pues es un sistema de valores morales, de emociones, de creencias que nos ayudan a nosotros a interpretar el mundo y a tratar de explicarnos. Nosotros por las ideologías que tenemos, porque no es no es una sola, sino son varias, tratamos de actuar sobre la realidad o sobre algunas de las formas de la realidad concernientes a lo moral, a lo religioso, a lo espiritual, etcétera, etcétera. La ideología, vista así, lo que hace es, o sea, como una especie de puente entre lo más interno que yo tengo como persona y la realidad social que está afuera. Esa ideología me hace el puente, me hace la conexión. ¿Cómo sabemos qué ideología tiene un grupo social, una nación o una persona? Pues por sus comportamientos y valores, básicamente. Perfecto. ¿Y qué otros sentidos de la ideología podrías tú nombrarnos? Como... Sí, ahí efectivamente la ideología no se entiende solamente de una manera, ¿no? Esta es la que acabo de nombrar, la manera general, pero la ideología también se ha asociado con una falta de sentido crítico de las personas que la siguen. Entonces, es como si asociáramos que la ideología es lo que hace manejar a la gente y que la manipulen. Entonces, en ese sentido, la ideología quiere explicar todo, toda la complejidad del ser humano solamente bajo un punto de vista. Y eso puede llevar a generar falsas creencias. Cuando se generan esas falsas creencias, es más fácil que se adoctrine a las personas y que se les vaya reduciendo su capacidad de análisis. Esa ideología siempre está sirviendo a unos intereses y por eso produce cohesión, porque se necesita es que sirva para un propósito. Estas ideologías funcionan también por consignas y por lemas. Entonces la gente, digamos, en una manifestación sale, repite una frase desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 7 y están todo el tiempo con esa misma verborrea, por decirlo de esa manera, diciendo en pocas palabras, resumiendo lo que piensan. Entonces, esas ideologías así vistas se quedan en una especie de interpretación general de las cosas y no permiten que haya una evolución del pensamiento. Claro. Y eso se ve también como padres, lo vemos, ¿cierto? Con nuestros hijos, cuando ven monitos, caricaturas en la tele, en las películas, hasta recordaba ahora, bueno, acá en Chile hay una compañía de celulares que es bien invasiva, que a través de las propagandas promueven todo esto, ¿no? Y es tan sutil porque no es verbal, es a través de una imagen, es a través de un eslogan, y en los niños, que es sorprendente, que uno los pone pensando que están viendo algo sano, algo que les llena, ya los están introduciendo en esta ideología que tú compartías, Vivi. Entonces es Claro, alarmante, sí, realmente alarmante. eso que tú dices de que no es solamente a través de ideas como las podemos comprender los adultos, es verdaderamente cierto. Es decir, los niños a través de imágenes, los jóvenes, uno mismo, también puede estar absorbiendo, porque se entiende también que los discursos no son solamente las palabras, sino las imágenes. Entonces, en ese sentido, las ideologías se arraigan. Entonces, ¿cómo es que se produce ese arraigo de las ideologías? Entonces, las ideologías pueden irse desarrollando poco a poco, pueden irnos mostrando cosas y enseñándonoslas como en dosis. Nos administran una dosis primero, otra después, y ya en la suma de los años y con el tiempo se va incrementando, se va volviendo lo que tú decías, invasivo. Entonces, eso es un poco a poco y eso se llama un proceso de aculturación. Una ideología
se hace a través de la aculturación, que es una adaptación a todo lo que, o sea, a todo lo que los medios de publicidad y de comunicación estamos expuestos a ellos, entonces a lo que nos invitan permanentemente. Pero esa no es la única manera, también hay una manera que es a la fuerza. Entonces las doctrinas también se imponen por violencia. A veces esta violencia puede ser simbólica, o sea, puede no ser de frente, que de pronto sea con una pistola o qué sé yo, puede ser a través del castigo social, del castigo de los pares. Los hijos, por ejemplo, están demasiado expuestos en los medios en donde socializan, en las escuelas, en las universidades, en los grupos de muchachos. Si no hablan cierto lenguaje, si no se comportan de tal manera, nosotros mismos cuando pelados, si no nos vestíamos con tales marcas, entonces empezamos a quedar excluidos. Y eso son violencias simbólicas a las que la gente termina cediendo. ¿Por qué? Pues porque yo no me quiero quedar por fuera, porque no quiero ser la excluida, la que no tengan en cuenta. Y hay otra manera que es realmente a la fuerza, a través de las armas, a través de las guerras. Son formas de hacernos entrar en esas doctrinas. Sí, y bueno, yo creo que algo muy, muy importante que nos lleva a pensar esto es que esto no nos sucede solamente a los adultos, ¿no? Esto es algo que viene implementado para afectar a los recién nacidos, a los niños, ¿verdad? Desde pequeñitos. Yo creo que mientras tú hablabas, yo pensaba en eso, yo pensaba de que realmente estamos tan expuestos nosotros y los niños también, de una forma que a veces uno no se llega a imaginar. O sea, por eso es que este tema yo creo que es tan importante poder profundizarlo, ¿no? Y poder entender el impacto que tiene no solamente en nuestras vidas, sino en la generación que viene, ¿no? Así es. Los niños están supremamente expuestos y hay una vulnerabilidad mayor porque todavía ellos no han formado argumentos para resistirse. Entonces, en cambio en el adulto hay argumentos, pero también tiene sus contras. Por ejemplo, muchos adultos podemos entrar en crisis a raíz de que no tenemos la simultaneidad de pensamiento con lo que la sociedad nos propone. Entonces, podemos tener un distanciamiento entre nuestras creencias, nuestros modelos morales, nuestras formas de actuación y lo que la sociedad dice. Y entre mayor sea esa distancia, más tremenda es la crisis. Esa crisis va a producir necesariamente un resultado. Puede ser negativo, positivo, pero nunca va a ser un resultado que genere lo mismo. La gente o se deprime o sale con algo raro. En todo caso, lo que sí se va a ver es que hay una sustitución ideológica. Ya vamos a sustituir las ideologías que teníamos para acomodarnos a las nuevas. O vamos a evolucionar mucho más las que teníamos para poder tener argumentos que en este caso llamaríamos los contraargumentos, o sea, contra todo esto que nos están bombardeando constantemente. Claro, bueno, yo creo que ya entendiendo el concepto de ideología, ahora sí podemos entrar más de lleno a la pregunta, ¿no? ¿Qué es la ideología de género, ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que Claudia, nos puedes explicar y nos puedes enseñar un poco sobre esto. Claro que sí. Bueno, la ideología de género, como lo hablábamos al principio, hace parte de un plan que hay para que toda la humanidad cambie. O sea, para que nosotros, los estados, sobre todo en este momento están actuando sobre Latinoamérica, no seamos más que lo que quieren que nosotros seamos, unos entes supranacionales y unas personas que tienen el poder y lo pueden hacer. Lo que pasa con la ideología de género es que, o sea, lo que pretende cambiar la ideología de género es la naturaleza humana. O sea, va en contra de lo que es natural. Los niños nacen niños y las niñas nacen niñas. Eso no tiene ninguna vuelta de hoja. O naces niño o naces niña. No hay posibilidad que nazcas de ninguna otra manera. ¿Qué pasa con la ideología de género? Ellos pretenden que no somos que no somos ni hombres ni mujeres. Nosotros no tenemos sexo. Eso es lo que pretende la ideología de género. Ni siquiera los nazis, que se creían una raza superior, nunca fueron en contra de la naturaleza.
Simplemente ellos eran arios, de ojos azules, de pelo claro, lo que sea, entonces ellos pensaban que eran raza superior, pero nunca por eso dijeron que no eran hombres o no eran mujeres. Esto lo que pretende es exterminar los sexos, exterminar la posibilidad de las familias, o sea, afectar lo más sagrado que tenemos nosotros como seres humanos, que es el amor. Porque aquí, como lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, esto es ir en contra de la naturaleza. Cuando tú vas en contra de la naturaleza, pues obviamente vas en contra de Dios. Entonces lo primero que pretende es eso, cambiar la naturaleza humana. Hay algo muy importante y es que hace parte de una agenda globalista. Yo sé que hay muchas teorías conspiratorias y están todo el tiempo lanzando cosas que uno a veces dice, eso no debe ser así, eso no. Pero resulta que esto no ni siquiera es conspiración. Ellos van en lucha directa, van de frente con una agenda globalista que pretenden completar en el año 2030, que se les ha quedado un poco atrás y lo vamos a ver dentro de la charla, porque pues hay una iglesia, hay unas personas, unos cristianos que están impidiendo que ciertas cosas que ellos pretenden hacer fácilmente pasen. Entonces, lo primero es, esa ideología de género es uno de los tantos ideales que tiene esa agenda globalista para que aceptemos cosas que no son naturales. Lo segundo es, hay algo, un documento que es la base de esa ideología de género que se llama el Manifiesto de la Contrasexualidad. Vivi, ¿qué es un manifiesto? Tienes que Estás en prender el mic. Parece que está en mute. Perdón. Sí, el manifiesto efectivamente es un documento, pero no es cualquier documento. El manifiesto lo que hace es una declaración pública de propósitos y también puede involucrar doctrinas. El manifiesto usa perfectamente el poder de la palabra de una manera muy intencional y concluyente. Los manifiestos, porque no es solamente un manifiesto el que se ha publicado, sino son muchos, son producidos en los ámbitos políticos y literarios especialmente. Un ejemplo de un manifiesto podría ser una declaración de independencia, por ejemplo. El manifiesto tiene mucho poder e incide con algo que no admite discusión. O sea, lo que diga el manifiesto es prácticamente lo que para nosotros es lo que dice la Biblia. El manifiesto tiene esas características. Es la ley. Es como... Sí, es prácticamente una ley. Entonces, por ejemplo, la persona que hace el manifiesto, pues es una persona bastante versada, con influencia, con un grado de conocimiento bastante alto, que además cuenta con recursos o alianzas que le permiten esparcir ese mensaje fácilmente. Entonces, así puede representar a una comunicación, a una organización, por ejemplo. Y lo hacen con el propósito de exponer unas intenciones o motivaciones que tienen y además de difundir estrategias y objetivos personales o propios de lo que están representando. El manifiesto se hace para un público especial. Entonces, ¿quién es el público de un manifiesto? Es quien quiera prestarle atención. O sea, cualquiera de nosotros puede haber leído seguramente en algún momento alguna parte de un manifiesto y no nos enteramos que era un manifiesto. ¿Cómo se hace un manifiesto? A partir de la pregunta ¿en qué creo? Entonces, ahora, por ejemplo, si ustedes buscan manifiesto en internet, van a encontrar manifiestos personales, que son como pequeñas declaraciones, ya no es lo que les expuse, que es el concepto original de manifiesto, sino nos invitan como personas a decir qué es lo que queremos hacer, nuestra declaración de propósitos. Entonces, ¿cómo se hacía antes o cómo se hace cuando es para un alcance grande? Uno se pregunta en qué creo y eso lo podemos ilustrar perfectamente con Martín Lutero. Entonces, Martín Lutero, ¿qué hizo? Martín Lutero dijo, ¿en qué creo? Y lo que hizo fue explicar en unas 95 tesis que colgó, pegó en la puerta allá en la iglesia de Wittenberg, en qué creía, qué no le parecía. Ese documento tiene una trascendencia que todavía hoy está vigente. Eso es un manifiesto. Es como decimos acá en Colombia, potecudo. Sí, tiene un poder de influencia, bueno, que uno no se llega a imaginar. Exactamente. Y Claudia, ¿cómo se impone esta ideología de género? ¿Cómo llega a imponerse la sociedad? Pues como se vuelve tan
tan natural. Entonces lo que ellos quieren es que ya no, o sea, todo está basado en la sexualidad, la familia, las relaciones humanas, todo viene dictado no por la naturaleza, sino por un pacto social. Entonces aquí vamos a ver pues algunos postulados del manifiesto de la contrasexualidad. Yo creo que cuando uno empieza a hablar de ideología, tiene que hablar obligatoriamente del manifiesto porque esto es lo que ellos quieren imponer. Entonces, no sé, Dani, ¿me ayudas a leer el primer postulado? Claro. Dice, los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción, que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Esto quiere decir que en alguna parte de nuestra historia, los hombres convencieron a las mujeres primero que teníamos que tener hijos. No sé por qué no los tuvieron ellos solos, ¿no? Pues no sé por qué la persona que hizo el manifiesto no nos explica por qué no los tuvo el hombre solo, pero decidieron, como nosotras desde siempre debimos ser como muy bobas, entonces nos convencieron de que nosotros estábamos acá para tener hijos y éramos fuerza de trabajo sexual. No sé a qué horas pasó eso, pero pues el amor no existe, no existen los matrimonios donde un hombre y una mujer se aman, simplemente nos convencieron y nosotros no somos mujeres, simplemente nos dijeron, mire, usted a partir de la fecha tiene que tener hijos, usted a partir de la fecha está aquí para reproducirse y para tener relaciones sexuales y ya, pero nosotros nos dejamos convencer. Ese es el problema, no sabemos cuándo, nos toca investigar a ver con la persona que lo hizo. El segundo postulado, ¿me ayudas, Auris, por favor? Claro, dice la contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato los cuerpos no se reconocen como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. Entonces ahí queda perfectamente claro, yo no soy una mujer, no, Dani no es hombre, nosotros aquí no somos, o sea, no somos nada, somos lo que nosotros decidamos ser. Ahí lo estábamos revisando precisamente con Vivi hoy, hay 112 géneros, ya se inventaron 112 géneros. En este momento, o sea, no sé qué más pueden hacer, 112 géneros. Entonces yo, quién sabe qué soy, me toca investigar bien y les contaré lo que defina, porque mi naturaleza no vale. Listo. Entonces, ¿cómo se impone? La pregunta, pues para respondértela. ¿Cómo se impone? Hay 4 aspectos súper importantes a través de los cuales se impone esa ideología de género. Lo primero es la manipulación del lenguaje y el control de la comunicación. Yo no sé si ustedes saben, pero el 80% de los canales de televisión, cadenas de radio, de producción de películas, documentales, dibujos animados, dependen de 8 empresas, 6 de las cuales son norteamericanas. Y el 90% de la música comercial está en manos de 3. El 90% de la pornografía está en manos de 3 también. Entonces, creo que estamos en un peligro absoluto porque además, por ejemplo, empresas como Netflix, que se dedica a hacer películas, ya tienen unos formatos establecidos donde si tú quieres presentar tu película, si tú quieres que ellos difundan tu película, tú tienes que tener ciertas cosas puntuales dentro de tu película. Primero tiene que haber un personaje LGTBI, tiene que haber, o sea, tiene que tener ciertas condiciones y eso ya se nos vuelve, como lo decía Vivi en la idea de la ideología, eso ya se nos vuelve normal. O sea, al principio no era normal ver cosas y uno decía esto tan raro, pero ya empezaron a meterle de a poquitos y eso no es una cosa que viene pasando el año pasado, eso viene desde la época, por ahí desde los 70s, viene eso. Han empezado a meter cada vez más cosas para que para nosotros sean normal cosas que antes habían sido terribles o no las hubiéramos aceptado. Entonces eso hace parte, y con los niños pues es peor porque ahora las películas de niños, las películas de Disney, uno no sabe si el protagonista es un niño o una niña, o sea, no tienen claro como, porque les quieren decir que la sexualidad depende de lo que cada uno quiera. Entonces esa es una forma que es con la manipulación del lenguaje y el control de la comunicación. ¿Qué otra cosa está pasando con respecto al lenguaje? La palabra aborto ahora, bueno, en los años 80 al aborto le empezaron a llamar interrupción voluntaria del embarazo, porque la verdad aborto suena como a sangre, como que hay una matanza, suena feo, ¿cierto? No suena bonito. No sé si les parece que suena bien, pero el tema es tan tenaz que en YouTube, si la persona saca un video con la palabra aborto, seguramente lo van a censurar. Porque pues la palabra aborto no está bien vista y lo que ellos quieren es que nosotros pensemos que el aborto es algo muy normal, porque la mujer es la que decide sobre su cuerpo.
el bebé no es una vida. O sea, el feto, como le llaman, no es una vida. Señora. Perdona que te interrumpa. De hecho, con esta cuestión de la manipulación del lenguaje, como hay un proceso de normalización, uno no se da cuenta, pero termina repitiendo palabras clave. Entonces, por ejemplo, nosotros de unos años para acá decimos gay, pero gay, o sea, en este contexto latino, gay no es nada. Gay no viene de la etimología latina, ni griega, ni nada de esas cosas. Gay es un anglicismo. Y eso además una acomodación en el lenguaje. Es diferente, o sea, suena más chic, suena más play, y suena más, bueno, no sé qué otros anglicismos aplicarle, pero si las personas dicen gay, pues suena como hasta bonito, suena como hasta chévere, o sea, ¿sí? Una vaina así, pero es diferente cuando se dice homosexual, lesbiana. Entonces el impacto del lenguaje por cosas como esas van produciendo ese paso a pasito que hablábamos allá en los adoctrinamientos. Y iba a decir también que le escuché a un predicador hace un tiempo que él decía, el verdadero caso donde hay un hombre en cuerpo de mujer es cuando la mujer está embarazada de un niño, de un varón. Ahí hay un cuerpo, hay un hombre en el cuerpo de una mujer. Así es. Y el aborto cambió tanto que ahora ya no se dice tampoco interrupción, porque no es interrupción, simplemente ahora se llama salud sexual y reproductiva. Todo lo que encontremos con el título de salud sexual y reproductiva es aborto. Y ahora aquí en Colombia está pasando, pretenden que a los niños desde chiquitos se les explique que ellos tienen derecho a abortar, que ellos no tienen sexo. O sea, eso ya es una cosa que ha bajado tanto que con los padres pasa desapercibido. Si yo veo dentro del currículum de lo que se le va a dictar a mi hijo, que hay una cosa que se llama salud sexual y reproductiva, no se me pasa por la cabeza que les van a hablar de aborto o que les van a hablar de ideología de género. Claro. Entonces, como que nos engañan de una manera en la que caemos y a la vez nuestros hijos van a caer, o los hijos van a caer en un tema que ni siquiera se les ha dicho en la casa, se los están diciendo en un colegio, porque es que ese es el adoctrinamiento que necesitan para llegar a completar esa agenda globalista. Hay también palabras mordazas. Señora Pauli, ¿vas a decir algo? Te decía que es tremendo porque, bueno, nosotros hacemos homeschooling y de solo pensar eso me aterra, ¿no? Y cuántos papás ahora se están enterando a través de ustedes todo lo que está pasando, ¿no? Porque muchas veces uno quizás confía en el colegio, ¿no? Le están enseñando del cuerpo humano y todo, pero precisamente con una de nuestras hijas estamos partiendo, dijéramos, como el año escolar, está cursando pre-K, pre-kinder, primer nivel de transición. Entonces ella, una de las temáticas es abordar sobre el tema de la identidad, ¿no? De varios ejes, ¿no? Y qué difícil o qué confuso todo lo que esto está trayendo, ¿no? Porque, y cómo el diseño de Dios está siendo sacado, porque a la edad de 4 o 5 años, y quizás menos, es cuando el niño es formado en la identidad. Imagínense qué confuso, es decir, tú puedes ser lo que quieras ser. Si el compañerito se cree gato, porque hasta ya hay gente que se cree gato, que se cree, no sé si soy niña, al otro día. Qué confuso, ¿no? Que trae confusión, y veo ese daño al diseño de Dios contra ese niño, porque tú, Vivi, mencionabas que un adulto se le puede enseñar algo y hasta lo puede cuestionar, pero un niño es una esponja. Un niño te lo va a creer y seguramente va a crecer en pos de eso. Por eso es tan invasivo quizás en las caricaturas, en las movies, y van de a poquito y lo vamos normalizando. Cosa que el día de mañana que pase quizás en el hogar o lo vivan ellos, ya lo van a normalizar. Eso para mí es una alarma, es algo que se enciende, y quizás como padres hacer quizás ese mea culpa, ¿no? ¿En qué momento pasó? ¿Dónde estábamos? ¿No? Y le doy gracias a Dios por esa oportunidad de que ustedes nos comparten hoy de esto, ¿no? De que es una puerta, quizás ese velo que se está cayendo, no lo entendía con esa palabra que tú dijiste, o yo lo entendía como por aborto, no como interrupción al embarazo, o sea que esto tiene relación con lo otro.
como padres, como cristianos, como sociedad, yo creo que hay muchas cosas que no sabemos. Y somos Así es. responsables. Yo creo que, bueno, yo creo que esto todo nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, sé que vamos a ir con el segundo punto. Y esa es la pregunta que quiero hacerte, ¿no? ¿Cómo se impone esta ideología de género a través de la educación, ¿no? De nuestros hijos, como decía Pauli. O sea, ¿de qué manera están llegando a adoctrinarlos a ellos con esta ideología? Bueno, pues es terrible porque, como lo dicen ustedes, me parece buenísimo y gracias a Dios hay muchas mamás y papás que han decidido que los niños no vayan al colegio, porque en el colegio los profesores ya están preparados para darle su cátedra de ideología de género. Cuando están los papás a cargo ya no pueden pasarles por encima. Entonces es muy lindo eso, los felicito y bendito sea el Señor que permite que los papás ahora se dediquen a enseñarles a los niños y que sea en la casa donde se les explica, porque como lo vemos aquí en esta diapositiva, lo que quieren hacer es controlar la educación desde la edad más pequeña. Entonces, desde edad más temprana, lo que quieren es mostrarles que en la naturaleza hay ejemplos de homosexualidad. Entonces, les plantean dos ejemplos básicos estando en jardín. Uno es el caballito de mar, que en realidad el caballo de mar no es homosexual. El caballito de mar, lo que pasa con ellos es que el caballito es el que lleva los huevos, ¿cierto? O sea, el varón es el que lleva los huevos, no la hembra, pero no tiene nada que ver con homosexualidad. Y el segundo es el caracol, que como pues yo creo que se les parece tanto a un humano, porque es baboso, se arrastra, debe ser que somos igual. decidieron, decidieron decir que, pues que como si pues el caracol es homosexual, entonces, pues es muy normal, eso pasa en toda la naturaleza, pero no muestran a todos los demás animales que son varón y hembra, y no pasa nada, o sea, es por el caracol, o sea, somos muy parecidos al caracol. Wow. Tenemos cerebro de caracol y nos hemos dejado engrupir cosas, entonces quieren desde pequeñitos luchar para que la homosexualidad lo vean como algo normal y para que además se vuelvan homosexuales. Porque ¿y por qué quieren eso? No porque les interese defender a los homosexuales, no. Es porque necesitan que diezmar a la población, necesitan que no nazcan más niños. O sea, necesitan hacer una serie de cosas para que ya no haya quien levante la mano y diga no voy a aceptar esto. Es eso, Dani. No sé si hay... Sí, El tercer punto es a través de la ley. Y como lo hablamos antes, pues cuando se aprobó la ley de matrimonio homosexual en Holanda y después en el 2000 o en el 2013 en Bélgica no pasó nada porque pues no sabemos que en Holanda tienen sus formas extrañas. Hay prostitutas en vitrinas, o sea, ellas hacen cosas como que muy sui generis que pasan desapercibidas. claro. ¿Qué pasa? Nosotros somos todavía, qué pesar, pero todavía somos colonias de España. Entonces, cuando en España en el 2005 se aprobó el matrimonio homosexual, ya nosotros, Latinoamérica se empieza a mover a partir de eso para empezar a hacer aquí lo mismo. Entonces, aquí pues tenemos una serie de ejemplos de cosas que pasan. Entonces, en Argentina, en el 2010, ya lo aprobaron. ¿Qué tiene de malo el matrimonio homosexual? Pues es que, o qué tiene de malo, ¿por qué no que se casen dos personas, dos hombres si se quieren? O ¿por qué no que si el papá quiere a la hija, pues se case con ella? O sea, son cosas como cosas tan salidas de la verdad y salidas de control que hacen que uno diga, pero ¿esto qué es? Entonces, si la persona quiere a su perro, ¿por qué no se casa con el perro? Está enamorada del perro. Entonces, ¿hasta dónde llegamos nosotros a permitir que las cosas se den? Entonces, ya en Argentina se aprobó en el 2010, en Uruguay en el 2013 y lastimosamente en Colombia en el 2016. Y por el aborto ya vamos en lo mismo. O sea, ya en Colombia, en Argentina ya se aprobó y ya están muchas leyes, en Chile están luchando por eso, en Colombia también, vamos a ver cuándo pasa. En Estados Unidos no lo habían logrado hacer porque es increíble, aunque son un país, se supone que de libertad, creo que tienen conciencia de que pues no les van a pasar por encima en ese tipo de cosas. Entonces, no lo habían autorizado, pero resulta que por un voto de un juez lograron aplicar una serie de beneficios a una pareja homosexual y ahora pues cualquiera puede decir que se puede casar y como tienen que respetarlo, pues lo hacen.
pero empieza con una cosa pequeñita. Lo que pretende al final de la ideología de género es que la familia desaparezca. Entonces ya las leyes, o sea, están quitando las leyes de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque ahora son leyes de violencia de género. Y las leyes de violencia de género siempre son a favor de la mujer. ¿Qué pasa cuando el hombre es el que sufre el maltrato? El hombre yo creo que hasta le da pena decir, porque si va a decir nadie le va a creer, ¿cierto? Yo creo que habrá familias en las que la mujer le pegue al marido, pero el marido ¿qué va a decir? Si aquí pobrecita de las mujeres, nosotras somos las bobitas que nos han llevado todo el tiempo haciendo lo que quieren con nosotras. Entonces, pues estamos en un momento muy, muy duro de empezar a tomar acción. Entonces, en España, por ejemplo, el hombre recibe el doble de la pena por una pena que reciba la mujer. O sea, haciendo lo mismo, ya hay discriminación porque el hombre tiene que recibir el doble, porque es hombre. La mujer, pobrecita, es mujer. O sea, las mujeres somos libres de pecado. En España ya está en proceso una ley de pedofilia para que los hombres puedan tener relaciones, para que los hombres y mujeres puedan tener relaciones con niños desde los 12 años, porque ¿quién más sabio para poder enseñar a un niño que un adulto? O sea, esto es abominable, esto ya es asqueroso, esto no tiene... Y lo peor es que los papás, o sea, las personas que van y que gritan las arengas, como decía Vivi, que van y gritan el eslogan y lo que sea, no saben en realidad lo que es la ideología de género. Y que hay que considerar que en esa pedofilia se está involucrando también la pedofilia incestuosa. No es solamente padres de familias aparte de los niños, sino dentro de la misma familia. Además. Y sus derivados, ¿no? Y el tema también es con la iglesia, como los cristianos nos hemos opuesto. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo hacen ellos para...? Hay un problema grave que tiene todo este tema de la agenda global, y es que hay cristianos que se oponen. ¿Qué pasó con ellos? Ellos cogieron a la iglesia católica y convencieron a los papas, como hay un pontífice, entonces el pontífice toma las decisiones. Le guste o no le guste a todos los que están debajo, ellos lo tienen que aceptar. Los feligreses van a tener que aceptar lo que diga el papa. Y si el papa lo dice, como el papa es mejor dicho, entonces esa es la realidad. Con los cristianos no pasa igual. Es más difícil convencer a los cristianos. Entonces ellos, los más aguerridos defensores de la familia, de las buenas costumbres y todos somos los cristianos. Entonces ellos tienen que quitarnos de lado. Lo que están haciendo ya es atacando a las iglesias. Entonces les ponen cascaritas que una pareja homosexual vaya a ir a casarse en una iglesia, y si no lo dejan, al pastor se lo meten a la cárcel. Wow. O sea, esto parece sencillito, pero no lo es. O sea, esto es a nivel de enseñanza. A los profesores que se niegan a dictar ideología de género, los sacan, los multan y se les acaban con la carrera. Pueden ir hasta la cárcel. Entonces yo creo que aquí el llamado es, tenemos que movernos. Claro. ¿Cómo vamos a hacer para impedir que esto pase? No somos poquitos, somos muchos. Claro. Y tenemos un Dios que con Él somos más que vencedores. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahí está nuestra tarea. Y la última posición es a través del control del cristianismo, como yo les decía. O sea, los cristianos no vamos a dejar que ellos vengan acá a imponernos cosas que no son. En el año pasado hicieron una reunión de todo el grupo LGTB y una reunión aquí en Cartagena. Y la conclusión más grande a la que llegaron es que lo que más no les ha permitido entrar con la ideología de género en los países de Latinoamérica es la iglesia cristiana. Entonces van a atacarnos de frente. Lo peor del asunto es que están cometiendo la peor aberración, abominación, lo que sea, y es que están atacando la palabra de Dios. Entonces ya hay publicación de Biblias inclusivas o Biblias gays. O sea, ya en las Biblias dicen que Jesús era gay. Y la palabra, hay un libro que salió, que la palabra es muy fuerte, la voy a decir acá, no sé si en Chile es igual de fuerte, pero acá pues es una palabra fuerte, es que Jesús es marica. Se llama el libro, Jesús es marica. Entonces están irrespetando a Dios, y ellos se juran que eso va a pasar desapercibido y que no, pues vamos a quedarnos así, pero no.
ya lo están haciendo, ya podemos encontrar en internet Biblias que se llaman queer, que son las Biblias gays. Ya adicionalmente lo que están haciendo es infiltrándose en todas las denominaciones o interdenominaciones cristianas. Entonces, por ejemplo, al grupo de los bautistas han tratado de meterse para que ellos empiecen a casar parejas gays. Y hay muchos que pues obviamente lo van a hacer. Y esto, señora, dime, perdón. perdón, esto tampoco aparece en el vacío. Era lo que hablábamos de los procesos poco a poco de normalización. Para que las Biblias gays estén en circulación hoy en día, antes se dieron otros pasos. Por ejemplo, cosas como que la corrección de estilo de algunas versiones bíblicas, como la Nueva Versión Internacional específicamente, y eso los invito a que lo averigüen, la hizo una persona transgénero. Entonces, eso no es una cosa, como decía, que resultó siendo, que nos la encontramos en el camino ahí de sorpresa. Son pasos pequeños que van llevando muy intencionalmente hacia un propósito. Entonces, tenemos que mirar que desde nuestra fe estemos sembrados en el fundamento verdadero, que nosotros estemos parados sobre la roca fuerte, porque cualquier cantidad, si esta ideología de género está tomando semejante valor, los instrumentos a través de los cuales va a seguirlo haciendo son no solamente la potencia de un manifiesto, sino que esta infiltración en la palabra, como si la palabra fuera autorización para todos estos comportamientos, pues es lo que se viene. Ese es el siguiente paso. No que no esté, porque ya lo estamos viendo que está, sino que va a empezar con la invasividad igualita a la de los procesos que hemos ido mencionando a lo largo de la charla. Entonces los cuidados acá son muchos. El primer cuidado y el primer paso es enterarnos, lo estamos haciendo. Esta es una pequeñísima apertura, pero ya es un encargo de verdad que como padres, ciudadanos, creyentes, desde nuestras profesiones, como simples humanos que somos, miremos qué es lo que está alrededor y no dejemos que el plato nos lo sirvan para probarlo porque tenemos hambre. O sea, ¿quién hizo este plato? ¿Cómo lo cocinaron? ¿Qué contiene? ¿Me va a alimentar o no? Nosotros tenemos que tener un sentido absolutamente crítico frente a las ideologías y frente a la ideología de género. Así es, Vivi. Recordaba ahora cuando tú estabas hablando que como cristianos también está en nosotros levantarnos, ¿no? Y sacar la voz y tomar una actitud activa, ¿no? Frente a esto que ustedes nos están presentando ahora. Y hay una palabra que está en Proverbios 22:3 que dice, el avisado ve el mal y se esconde. Y eso es una invitación que queremos dejarles también, ¿no? Que realmente frente a esto, este mal que es tan evidente ahora, quizás para muchos, realmente nos podamos esconder, ¿no? Quizás no en lo físico, no escondernos, sino que realmente tomar una acción como tú decías, ¿no? Como padres, como cristianos, como de la misma ciudad, tíos, etcétera, ¿no? Y esta instancia, esta primera jornada que tenemos con ustedes, la vamos a extender y bueno, primero darle las gracias por acompañarnos en este tiempo, porque realmente sabemos que el Señor quiere hacer algo especial a través de esto y que no es en vano, ¿no? Yo creo que la palabra de Dios siempre va a dar fruto cuando viene de Él, ¿no? Y hoy solamente tocamos dos temas, ¿no? Las dos preguntas principales sobre esto que vamos a estar profundizando. Y fue el qué es la ideología de género y cómo se impone, ¿verdad? Vimos solamente esos dos como aperitivos para lo que viene, ¿no? Y yo creo que queremos hacerle la invitación a todos aquellos que están viendo el video, primero para que tomen conciencia, ¿no? Y bueno, para que también se sumen al próximo video que vamos a estar compartiendo, donde vamos a tocar 3 preguntas. La primera es, ¿qué pretende? ¿Qué pretende esta ideología de género, no? ¿Qué hay detrás de esta ideología de género? Y, bueno, algo que nos conlleva a todos, ¿no? ¿Cómo vamos a responder a esta ideología de género? Y aquí yo creo que ninguno puede quedar pasivo. Yo creo que todos tenemos que realmente tomar acción. Y bueno, ha sido una jornada
realmente de mucho aprendizaje. Yo creo que hay muchas cosas que ustedes hablaron que no tenía la menor idea. Y bueno, yo espero que también para ustedes que están viendo este video, que puedan ser edificados, puedan recibir, y sabemos que ese es el tiempo para que nos paremos firmes, ¿no? Entonces queremos hacerle la invitación, darle las gracias, Claudia, Vivi, muchas gracias por esa exposición, por ese tiempo y por la dedicación, porque sabemos que detrás de esto hay un trabajo también. Y bueno, hacemos la invitación a todos para que se sumen al próximo capítulo de Conversando desde Casa. Sí. Claudia, te iba a pedir si te gustaría cerrar este tiempo orando por este tema, Claro que sí. y también que el Señor nos muestre, ¿no? Como decía Daniel, poder escribir, anotar esas preguntas que están en nuestro corazón. ¿Y qué te parece si puedes terminar orando por este tema? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad y gracias al Señor Padre, te agradecemos porque eres maravilloso y nos has permitido estar aquí hoy para contar, Señor, lo que nos has permitido aprender y para que tú seas tocando los corazones de todas las personas que van a ver este video. Te pedimos que pongas en ellos inquietudes, que puedan manifestarlas, Señor, que tu Espíritu Santo sea llenando a cada uno y mostrándonos que somos tu pueblo, que somos, Señor, y tus hijos, y que queremos de verdad pararnos firmes, Señor, en tu palabra y no permitir que nadie, que nada ni nadie venga, Señor, a avasallar lo que es tuyo. Gracias, Padre, por la posibilidad que nos das de reunirnos. Gracias por tanto amor y porque todo lo hace, Señor, para ayudarnos y para que de verdad estemos apercibidos y no venga nadie a acabar con nosotros. Te agradecemos por este tiempo, bendecimos la vida de todas las personas que nos están viendo y bendecimos la vida, Señor, de Dani y de Pauli. Bendice a su familia y ayúdanos cada día a estar siempre en tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, también queremos pedirles que compartan este video con sus conocidos, con sus amigos. Creemos que este es un mensaje que necesita ser compartido. Y bueno, cada uno es responsable. Entonces, los dejamos invitados para esta próxima capítulo en Conversando desde Casa. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Claudia. Gracias, Gracias. Vivi. Que A estén ustedes. bien. Gracias. Chao, que estén bien. Bye. Chao. Bye. Chao.